Soy Tony de Acuario Marino OK y estoy aquí porque mi amigo Raikar me pidió hace unos días si podía hablaros un poco sobre los fundamentos básicos de la iluminación en un acuario de arrecife. La iluminación en el acuario de arrecife es probablemente, junto con la filtración, uno de los elementos más importantes, si no es el más importante, que debemos afrontar en la acuariofilia marina. Yo simplemente os voy a hacer un boceto, no me voy a extender mucho, va a ser un vídeo relativamente corto y donde quiero tocar los puntos básicos y explicado de forma muy sencilla para que cualquier persona que acaba de empezar en la acuariofilia o que quiere montar un acuario marino de arrecife pueda hacerlo sin muchos problemas. Para poder apreciar la importancia de la iluminación en un acuario marino de arrecife, vamos primero a hablar un poquito de los corales a los que va destinada esta iluminación. Por un lado podemos distinguir dos grandes grupos, serían los corales blandos y el otro grupo serían los corales duros. Dentro de los corales duros hay que distinguir otros dos grupos, serían los corales de pólipo largo, o llamados por sus siglas en inglés LPS, o los corales de pólipos cortos, llamado por sus siglas en inglés SPS. Vamos a empezar hablando sobre los corales más fáciles de mantener, que por tanto son los más duros, los que aguantan más. Estos son los corales blandos. Estos corales blandos decimos que aguantan más porque nos permiten que los parámetros de nuestra agua o el cuidado que nosotros tenemos en nuestro acuario sea un poco menos preciso, nos dan menos trabajo porque aguantan pequeñas variaciones en los parámetros, porque estos mismos corales viven en zonas de lagunas, en zonas donde hay presencia de materia orgánica, es decir, hay altos niveles de nitratos y de fosfatos, y entonces estos corales están situados en lo que podamos decir la zona fácil de lo que es el cuidado de los corales. Estos corales, ya como os decía, pues suelen vivir en zonas de laguna, suelen vivir más cerca de la costa. Los corales blandos no forman parte del arrecife, ya que no tienen esqueleto no fabrican su propio esqueleto como sí lo hacen los corales duros, y de ahí el nombre de duros y el nombre de blando. Los corales blandos, con el tema que a nosotros nos ocupa, que es la iluminación, son los que menos requerimientos tienen, ya que suelen vivir en zonas con aguas que son un poco turbias, y entonces pues no les llega el sol del trópico con toda su intensidad, lo que nos permite jugar, es decir, juega un poco a nuestro favor en el sentido de que estos corales pues no requieren una gran inversión en iluminación. O sea, se pueden mantener perfectamente estos corales con una iluminación que podemos llamar de mínimo, ¿no? De todas maneras, en esta pequeña charla que os voy a dar, os voy a nombrar sobre todo dos tipos de iluminación, que son las que funcionan actualmente, con sus ventajas y sus inconvenientes. Probablemente ya os lo sabréis porque lo habréis oído en otro sitio, pero si no lo sabéis, pues seguid en el vídeo porque os vais a enterar, os lo voy a comentar. Como estaba diciendo, los corales blandos son los que nos permiten tener un poco más de juego, ¿no?, a la hora de conformar nuestro acuario. Incluso si estamos empezando, yo os recomendaría que primero os hagáis un acuario con este tipo de corales, y cuando veáis que el acuario funciona, los corales tiran bien, se reproducen y se muestran en todo su esplendor, se hinchan,
entonces podemos pasar al siguiente tipo de coral por orden de dificultad, que serían los LPS. Los LPS ya sí que necesitan un ajuste más fino, una mayor precisión a la hora de su mantenimiento, ya que tenemos que controlar muy bien el KH, sobre todo el KH, los niveles de KH, de calcio y de magnesio en el agua, porque estos sí que forman su esqueleto y utilizan este tipo de elementos, que también lo hacen los corales blandos, pero como ya os digo, o ya os comentaba antes, son más fáciles de mantener, no hace falta que tener mucha precisión a la hora de controlar estos parámetros, mientras que con los corales duros sí que tenemos que tener esa precisión. Luego otra cosa que tenemos es que estos corales necesitan una buena iluminación, necesitan unos buenos espectros. Los corales LPS normalmente no suelen estar arriba en la cresta del arrecife, sino suelen estar en una profundidad intermedia, lo cual nos indica que tampoco requiere el máximo potencial de las lámparas. Nosotros podemos mantener, jugando y sabiendo esto, podemos mantener y hacer una configuración de nuestro acuario colocando es decir, yo os recomiendo que os hagáis con una buena lámpara, cualquiera de estas que os voy a recomendar más adelante, y con eso jugáis con las posiciones en las que colocáis este tipo de corales. Por ejemplo, los blandos yo los sitúo en mi acuario en los laterales, y en las zonas laterales e incluso traseras, porque es la zona donde menos le va a llegar la luz. Entonces ahí estos corales van a estar bien. Luego los LPS suelo colocarlos en la zona baja, zona de la arena o zona de la parte baja de la roca, no tan al centro, sino también en los laterales, pero no tan en los extremos como los blandos. Y por último los corales SPS, que son estos sí que tenemos que tener un cuidado en el mantenimiento del acuario. Necesitamos llevar un control con los test, no digo que diario, pero casi, sobre todo dependiendo del tipo de coral SPS que mantengamos. Los más fáciles serían las montíporas y los más difíciles serían las distintas variedades de acróporas. Si queremos mantener un coral como una acrópora, ahí sí que tendremos que tener el agua perfecta. Estos invertebrados no admiten ningún tipo de fallo o dejadez por nuestra parte, porque enseguida los perdemos. O sea, desde que hay una mínima variación, mueren. También la luz tiene que ser perfecta, el espectro lumínico tiene que ser absolutamente perfecto. Debemos reflejar con nuestra iluminación, tratar de reflejar de la forma más fidedigna posible el sol, imitar el tipo de espectro que el sol emite en las zonas tropicales. Y ahora vamos a pasar a hablar un poco de lo que son las lámparas que no funcionarían con estos animales, con todos estos tipos de animales, en la siguiente parte que os lo digo ahora. Como os decía al principio, hay dos tipos de iluminación que funcionan perfectamente, que están comprobadas, y son las dos tipos de iluminación de los que vamos a hablar, de los que yo voy a hablar, porque son los que os recomiendo a vosotros para empezar. Lo primero sería, la más sencilla, es los tubos T5. Los tubos T5 son tubos fluorescentes que vienen específicos para acuariofilia marina, es decir, tenéis que comprar tubos T5 para acuariofilia marina. Os voy a recomendar una marca que es ATI. Son tubos que no son baratos, pero son magníficos. O sea, los utilizan los mejores acuaristas, utilizan tubo T5 de la marca ATI, casi todos ellos. Y ahora vamos a ver las ventajas y los inconvenientes. Las ventajas es que no tenemos que saber nada más, simplemente buscamos una configuración dependiendo de nuestro tipo de acuario. Normalmente la norma que funciona de vatio por litro funciona, es decir, si yo tengo un acuario de 250 litros, buscaré una pantalla que tenga de potencia 250 vatios. Siempre tener en cuenta la altura del cristal. Yo no os recomiendo que paséis de los 50 centímetros, del medio metro de alto, para que llegue bien toda la potencia de la lámpara hasta las zonas más bajas del acuario. Una vez dicho esto, simplemente buscando una configuración
preguntando a alguien que tenga un buen acuario, y dependiendo de lo que vosotros queráis tener, os hacéis con estos tubos. Pueden ser, normalmente las configuraciones suelen ser 4 tubos, 3 o 4 tubos. Hay infinitas combinaciones, pero hay algunas que funcionan y le funcionan a todo el mundo. O sea, aquí no es como por ejemplo con los LED que vamos a hablar ahora, que dependerá del programa que le pongáis, si le subís más el blanco, si le bajáis más el azul, si le dais un toquito de rojo, le dais un toquito de magenta. Eso ya es otra historia. Por eso os recomiendo que cuando empecéis os metéis además de que es más barato al principio, por lo menos la inversión inicial. Una pantalla de ATI de T5, pues no recuerdo ahora cuánto sale, pero yo creo que por 200 o 300 euros podéis tener una buena pantalla y con sus tubos. A lo mejor os sale un poquito más. La verdad que no estoy puesto ahora en el tema del T5, porque además yo nunca llegué a montar T5, yo me metí de cabeza ya directo con el LED, que es de lo que vamos a hablar ahora, que ya eso es una locura. Yo os recomiendo que os metáis con T5. Simplemente con eso buscáis una buena configuración de alguien que tenga un acuario espectacular. Lo podéis ver en foros, preguntar en foros a gente que sepáis que tiene un buen acuario, le pedís fotos, veis su acuario, preguntáis, incluso en YouTube a alguien que tenga un buen acuario, le preguntáis, mira, y que utilice T5, mira qué configuración usas y tal. Y os responderán y seguid el consejo, ponéis la misma configuración. La tubería T5 lo que hace es que normalmente pues le ponemos si no lo trae ya, la hora de encendido de la pantalla, la hora de apagado. Normalmente suelen ser 10-11 horas de luz. Enciende por ejemplo a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche por ejemplo ya se apaga, o a las 11, como vosotros veáis, dependiendo del tipo de corales que tengáis, y ya está, y se acabó el problema de la iluminación para vosotros. Hacéis así y fuera. Ahora vamos a hablar un poco del LED. Bueno, primero vamos a ver cuáles son las ventajas. Las ventajas del T5 es lo que os acabo de comentar, que es muy sencillo, es barato al principio, sobre todo la inversión inicial, porque las lámparas LED son muchísimo más caras, y no tenéis que estar programando nada, sino simplemente la hora de encendido, hora de apagado y fuera. ¿Cuál es la desventaja? Fundamentalmente tiene dos, muy importantes. La primera es el calor, desprenden bastante calor y en los meses de verano eso se nota. En un incremento de temperatura que nos eleve el acuario por encima de los 28 grados probablemente le haga daño a los corales que tengamos en nuestro acuario, e incluso puede ser que blanqueen y mueran. No todos, pero algunos pueden empezar a blanquear y morir, sobre todo los SPS. Y luego por el otro lado está la otra desventaja que tienen, que es que tenemos que cambiar los tubos, porque los tubos con el uso se van perdiendo el espectro, el espectro que traen inicialmente en su configuración, lo van perdiendo, va amarillando. Nosotros por ojo no lo vamos a poder notar porque no lo vemos, pero nuestros animales sí que lo notan, y al final pues podemos tener problemas, sobre todo tema de algas y todo esto. ¿Qué se hace para evitar esto? Pues cambiar estos tubos cada 6 meses. O sea, tendremos que cambiar los tubos 2 veces al año. O sea, lo compramos, pasan 6 meses, cambiamos todos los tubos, etcétera. Bueno, hay gente que los va cambiando para que no sea el gasto de golpe, pues va comprando los tubos unos meses antes de irlos cambiando, o los cambia todos de golpe, o cambia la mitad ahora, la mitad después, como vosotros veáis, pero normalmente, como regla general, tenéis que cambiar los tubos cada 6 meses. Esas son las principales desventajas. ¿Qué pasa con los LED? Bueno, los LED vamos a hablar primero de las ventajas. Las ventajas que tienen es que no calienta el agua. Los LED producen muy poco calor, y además no tenemos que cambiar. Los LED, para que pierdan efectividad, pueden pasar tranquilamente 4 o 5 años, que nos va a funcionar perfectamente sin realizar ningún cambio de los mismos, de lo que son los LED. ¿Cuál es la principal desventaja? Por un lado, el precio. Los precios son bastante caros. Iluminar, por ejemplo, con LED, por ejemplo, mi acuario de 250 litros tiene 2 pantallas 26 HD, Hydra 26 HD, y pues cada pantalla, pues iros al Google, buscáis, y ahora ya no me acuerdo, pero creo que salían sobre
cada pantalla podía salir con las bases y todo, pues unos 400 euros aproximadamente. O sea, os podéis gastar tranquilamente 800 euros o más para iluminar. Y estoy hablando de unas pantallas que son relativamente baratas en comparación calidad-precio. Es decir, son pantallas que funcionan perfectamente, están perfectamente testadas. No solo soy yo el que las tiene, sino hay mucha más gente que las tiene y les funcionan muy bien. Y cuesta la mitad de lo que os costaría poner, yo que sé, unas... bueno, no voy a dar más marcas. Hay otros que son de la misma casa, pero que tiene... Bueno, todos sabéis cuáles son y cuestan el doble. Y además no traen difusores, que los tenéis que comprar aparte, etcétera, etcétera, etcétera. Otra desventaja que tiene es que las tenéis vosotros mismos que haceros con vuestro propio programa de iluminación. Tenéis que hacer los amaneceres, el atardecer, o sea, el mediodía con el pico alto de intensidad de luz y luego que vaya cayendo y hacer los anocheceres. Estos efectos pues son muy bonitos porque van cambiando gradualmente la intensidad de la luz, no como los tuberías T5, los tubos T5 que están siempre con la misma intensidad, encienden, está todo el día y por la noche se apagan y fuera. Estos no, estos van haciendo la subida de la intensidad de la luz progresivamente, se puede jugar, se pueden poner nubes, como si estuvieran pasando unas nubes, se puede hacer como una tormenta, ¿no? O sea, hay muchas pijerías que se pueden hacer, pero el problema es que tenéis que tener mucho tiempo, meteros en el tema, probar muchas configuraciones y al final pues dar con la que a vosotros os va bien, y eso requiere para mí un nivel mayor de destreza, ¿no? de experiencia y sobre todo de invertir mucho tiempo para aprender cómo funciona. Por eso esto, que es un curso básico, yo en principio no os recomiendo el LED, os recomiendo el T5. Funciona, es sencillo, es fácil y siempre tenéis la posibilidad de pasaros más adelante si queréis. Pues ya sabemos cómo es esto, siempre estamos buscando retos. Si queréis meteros en el tema del LED, pues lo podéis hacer más adelante. Y nada más, espero que os haya gustado este resumen, que al final no ha sido tan breve, al final ha durado unos cuantos minutos. Y nada, que nos vemos en el siguiente.